Hola, nos es muy grato volverte a saludar. Esperamos en Dios que el estudio de esta porción de la palabra nos ayude, te ayude a saber, a confirmar que Dios es contigo, que Dios es con todo aquel que le busca, que le obedece. Rogamos al Señor que te sostenga, que te libre, que te ayude y te impulse en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Te agradecemos, Dios, por darnos la oportunidad de analizar tu palabra. Te rogamos que en cada una de las personas, Señor, que la escuchen, sea de completa bendición. Y te damos gracias a ti, que tu palabra cumpla su propósito. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Mi nombre es José Antonio Aguirre y estaremos analizando una porción de la palabra. Hemos titulado esta plática ¿Cómo demostramos nuestra obediencia? Y el título que le hemos puesto es El Espíritu Santo nos enseña y nos guía. La base bíblica que estaremos analizando se encuentra en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 14 al 17. Dice la palabra del Señor así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dios nos ha dado el poder de ser restablecidos en su naturaleza y ser llamados hijos de Dios. Esto es a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que podemos ser restaurados. Jesucristo nos enseñó la forma para poder lograr esto, obedeciendo al Padre completamente, obedeciéndolo al 100%, cediendo su voluntad y cumpliendo la voluntad del Padre. Tenemos que recibir y vivir el Evangelio de Jesucristo. Debemos ser sus discípulos, sus alumnos. Nos corresponde practicar constantemente los principios y valores que a través del Evangelio Él nos enseña. Para que esto sea posible, Cristo se puso en movimiento. En la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 al 11, nos habla la palabra del Señor esto: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús dio honra al Padre, poniéndose en movimiento, dejando el cielo, despojándose de su gloria. Bajó a la tierra, buscó a los hombres, les impartió el Evangelio, los hizo sus discípulos, los capacitó, los envió para que hicieran todo como Él les había enseñado, y les dio poder al mandarles al Espíritu Santo. Es una promesa que Jesús hizo para que nosotros tuviéramos la autorización de parte del gobierno de los cielos para cumplir su propósito. De esta manera, nos dio juntamente con ellos el mandamiento de ir por las naciones y hacer discípulos, comenzando por nuestra casa y comunidad. En Mateo, capítulo 28, versículo del 18 al 20, nos habla la palabra del Señor de esta forma: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Amén. Dios siempre se ha ocupado de proveernos lo necesario para que cumplamos con sus mandatos. Él siempre ha provisto desde el principio de la creación todas las cosas para que el hombre cumpla en obediencia el mandato que el Señor nos hace, para ser administradores, para ser los que juzguen adecuadamente con justicia todas las cosas. El primer punto que desarrollaremos es: Dios nos da todos los recursos para activar nuestra obediencia. Inciso A: Él nos ha provisto del Evangelio de Cristo, de la palabra del Señor, la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos dice la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es nuestro manual de fe y de conducta para los cristianos, los hijos de Dios, los que procuramos seguir las enseñanzas de Jesucristo. La misma palabra dice que nunca regresa a Dios vacía, siempre cumple su propósito. Y Él nos ha dado esa herramienta, nos ha dado la Biblia, el Evangelio de Jesucristo, para que traigamos salvación a todos aquellos que necesitan tener un encuentro con nuestro Dios. Por eso es muy importante esta herramienta. Inciso B: tenemos la llenura del Espíritu Santo. Él nos prometió el Espíritu Santo para que nos impulsara, para que nos consolara. En Hechos capítulo 2, versículo 4, dice así la palabra del Señor: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Sin duda alguna, estando en el Señor, aceptando a Jesucristo, podemos cumplir nuestra tarea obedeciendo a nuestro Dios, obedeciendo a Cristo Jesús. Él nos lleva a cumplir esa misión que tenemos. También sabemos que el Señor nos ha dado el respaldo y la cobertura de una iglesia. ¿Cómo lo podemos comprobar? En Hechos, capítulo 1, versículo 4, nos dice la palabra del Señor: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: sin duda alguna, cuando tenemos el Espíritu de Dios y permanecemos en unidad y ponemos como prioridad el cumplimiento de su voluntad, Él respalda todo lo que hacemos. Él también nos activa, nos impulsa y nos levanta, como lo hizo con Pedro. Ese día se levantó en medio de los hermanos y empezó a predicar el Evangelio. Empezó a pregonar esa misión que Jesucristo les había dejado. Permaneciendo en Él, tenemos la certeza que se cumplen los propósitos que Él mismo nos manda a hacer. El inciso D: y sobre todo, tenemos un campo para aplicar lo anterior, una comunidad necesitada de Dios. En la palabra del Señor, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 35, nos dice así: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Con nuestro Señor Jesucristo siempre hay un plan de acción. Él nos dice en este versículo que levantemos, alcemos los ojos, que pongamos en actividad nuestra visión y miremos que ya las condiciones para sembrar la palabra del Señor, el Evangelio, están dadas. Lo que tenemos que hacer es pregonar su Evangelio. Esa es una de las tareas que tenemos, una misión que tenemos todos los que somos hijos de Dios. Lo que necesitamos hacer, hermanos, es avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Esto lo respaldamos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
El resultado de nuestra obediencia lo tenemos asegurado si nosotros obedecemos la palabra. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 20, nos dice la palabra del Señor así: Jesucristo estaba intercediendo por nosotros para cumplir esta tarea. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Nosotros somos el conducto, la vía por la cual estaremos dando una palabra de esperanza. Pero mismo Jesucristo ya oró e intercedió por nosotros y por los que van a escuchar su palabra a través de nosotros. Tenemos que levantarnos como lo hizo Pedro. Tenemos que activarnos, tenemos que despojarnos de lo que nosotros consideramos preciado, como lo hizo Jesucristo. Él se despojó de su gloria para cumplir el propósito de Dios. Y nosotros tenemos esa misión de pregonar el Evangelio a toda criatura. Tenemos el respaldo de nuestro Dios y de Jesucristo y del Espíritu Santo. En Lucas, capítulo 10, versículo 16 al 20, nos dice así la palabra del Señor: El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Levantémonos, hermanos, para conquistar a nuestras familias, a nuestros vecinos. Intercedamos por los demás, seamos amigables, compartamos el Evangelio y hagamos discípulos. Se requiere que nos movamos, que nos ocupemos de las cosas del Señor, para que estemos preparados cuando venga por su iglesia. En el punto número 2, como discípulos de Cristo, debemos permanecer en su amor. Recordemos que la naturaleza de nuestro Dios es amor. Y fue a través del amor por nosotros que entregó a su Hijo Jesucristo, a su único Hijo, para que a través de Él tuviéramos salvación, tuviéramos un encuentro con Él, tuviéramos una nueva relación con el Padre, con nuestro Creador. En Juan, capítulo 15, versículo 7 al 10, dice así la palabra de Dios: Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. También nos es necesario permanecer en la palabra de Dios y que su palabra permanezca en nosotros. Entonces, dice la Escritura que podemos pedir con la seguridad de recibir. Intercedamos para que muchas familias le conozcan a través de nuestro testimonio. Pidamos la intervención y la operación del Espíritu Santo para que convenza de pecado, de justicia y de juicio a todos aquellos que aún no le conocen. Atemos a Satanás y echémosle fuera de los hogares. Quitemos la influencia que tiene sobre ellos. Erradiquemos la desintegración familiar, el alcoholismo, la drogadicción, la idolatría y todo aquello que separe a esos hogares de Dios y de su palabra. Esto lo logramos con nuestro ejemplo. Proclamemos el Evangelio de Jesucristo. Encarnemos la palabra de Dios en nuestros corazones y confiemos que Él peleará la batalla y nos dará la victoria. En el Salmo 110, versículo 1, dice nuestro Dios: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y en Marcos capítulo 16, versículo 17, nos menciona esto: y estas señales seguirán a los que creen. Una cosa muy importante es poder creer y creerle a Dios. Creer en Jesucristo y recibirlo en tu corazón, para que entonces en su nombre
echemos fuera demonios y hablemos nuevas lenguas. Por eso es que tenemos que, punto número 3, desarrollar estrategias que nos permitan cumplir nuestra tarea. El mandamiento lo tenemos muy claro. Jesús nos dio la tarea específica de ir por todo el mundo y hacer discípulos. En Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, nos dice así: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tenemos el respaldo de Jesucristo. Si nosotros guardamos todas las cosas que hemos aprendido de Él, si guardamos la palabra del Señor en nuestros corazones, si permanecemos en ella, entonces Él está con nosotros. Él permanece con nosotros. Si nosotros erradicamos el pecado de nuestras vidas, Él establece una relación con nosotros. Es lo que quiere, que tú y yo vivamos cerca de Él, de su corazón, de sus pensamientos, que cumplamos cada uno de sus deseos, para que también Él cumpla los anhelos de nuestro corazón. Tenemos que activarnos como iglesia, como hijos de Dios, para que a través de nuestro testimonio, de nuestros hechos, los que no conocen de Dios se rindan a Él. Llevemos a la gente una respuesta de parte de Dios a todas sus problemáticas. Es el tiempo de relacionarnos aún más con Dios. Es tiempo de establecer el reino de Dios en esta tierra. Obedezcamos los mandamientos de Dios y dispongamos nuestra vida para amar, honrar, exaltar, adorar y servir al Señor. El reino de Dios es para ti y para mí. Es para aquellos valientes que no se conforman a este siglo, que van contracorriente. Es para aquellos que desean transformar su vida por medio de la renovación de su entendimiento. Por eso es que tenemos que ir continuamente a la Escritura para que el reino de Dios, a través de sus leyes, penetre en todo nuestro ser y podamos hablar, podamos respirar, podamos demostrar que la vida de nuestro Dios puede estar aquí en esta tierra a través de nosotros. Vamos a tener unos puntos de conclusión. El primer punto: recordemos que tenemos los recursos de parte de Dios para lograr nuestra misión. Nos dejó su palabra, nos dejó el respaldo del Espíritu Santo, nos permitió estar dentro del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, y nos permite demostrar con nuestro testimonio lo que Él puede hacer en la vida de cada una de las personas que le obedece y que cree en Él. Punto número 2. Debemos permitir ser guiados por el Espíritu de Dios en todo. Recordemos que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos. Entonces, cediendo nuestra voluntad y cumpliendo la voluntad del Padre para ser guiados por el Espíritu de Dios. Punto número 3. Obedezcamos los mandamientos de Dios. Así estaremos seguros de su respaldo. Y punto número 4. Prediquemos, pregonemos, anunciemos el Evangelio de Jesucristo para que culturicemos esta tierra del gobierno teocrático de Dios y que entonces nos rijamos por sus leyes. De esta forma, ya siendo ciudadanos del reino, entonces tendremos todos los privilegios del reino de Dios. Así es que, como comenzamos diciendo en la plática, tenemos siempre el respaldo de nuestro Dios. Él propicia todas las cosas para que nosotros podamos gozar de todos los beneficios que Él provee y las proveyó a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amemos a nuestro Dios, creamos en la obra de Jesucristo y atesoremos en nuestro corazón todo lo que Él hizo por nosotros al traernos salvación. Te damos gracias, Señor, por la palabra que nos trajiste el día de hoy. Gracias porque ha sido muy oportuna. Sé que, como la misma Biblia dice, que tu palabra es viva y eficaz. Sé que va a penetrar en nuestros corazones y va a cumplir su propósito por el cual fue enviada y dará su fruto en su tiempo. Sé que también estará en nuestras mentes y que la podremos tener permanentemente en nuestro corazón. Damos gracias por tu Hijo Jesucristo, en el nombre precioso de Él. Amén.